Hola, soy Frida Villalobos y les voy a compartir un minuto de lectura de Roque Dalton. Acta. En nombre de quienes lavan la ropa ajena y expulsan de la blancura la mugre ajena. En nombre de quienes cuidan hijos ajenos y venden su fuerza de trabajo en forma de amor maternal y humillaciones. En nombre de quienes habitan en vivienda ajena, que ya no es vientre amable sino una tumba o cárcel. En nombre de quienes comen mendrugos ajenos y aún los mastican con sentimiento de ladrón. En nombre de quienes viven en un país ajeno, las casas y las fábricas y los comercios y las calles y las ciudades y los pueblos y los ríos y los lagos y los volcanes y los montes son siempre de otros. Por eso está allí siempre la policía y la guardia, cuidándolos contra nosotros. En nombre de quien lo único que tienen es hambre, explotación, enfermedades, sed de justicia y de agua, persecuciones, condenas, soledad, abandono, opresión y muerte. Yo acuso a la propiedad privada de privarnos de todo. Juntos por la paz. CONADIC. Gobierno de México. Si la ansiedad y la depresión no son atendidas, pueden llevar al consumo problemático de sustancias psicoactivas. También ocurre con la frustración o rechazo. Si no puedes lidiar con las emociones y crees que has intentado todo, hay profesionales en todas las áreas que te escuchan y orientan sin juzgarte. Dialoguemos. Si te sientes identificado o necesitas apoyo o consejo para alguien, llama a la línea de la vida, 800-911-2000. Juntos por la paz, CONADIC. Gobierno de México. Hola, ¿qué tal? Soy el doctor Juan Francisco Flores Vázquez de los Servicios de Atención Psiquiátrica y la Comisión Nacional contra las Adicciones. El día de hoy y en conmemoración del Día Internacional contra el Cáncer, que se conmemora este 4 de febrero, vamos a hablar de cómo cuidar la salud mental de las personas con cáncer. Primero hablaremos sobre algunos cambios emocionales y de salud mental. Un diagnóstico de cáncer puede afectar la salud emocional de los pacientes, las familias y de los cuidadores. Es un diagnóstico que se le hace a un paciente, pero que de alguna manera afecta a todo un sistema. Esta experiencia, el recibir un diagnóstico de cáncer, el sufrir esta enfermedad, va a cambiar la vida. Y los sentimientos comunes que se pueden presentar incluyen la ansiedad, la angustia y la depresión. Los roles en el hogar, la escuela y el trabajo pueden verse afectados, es decir, diferentes esferas de nuestro funcionamiento van a cambiar. Si yo recibo un diagnóstico de cáncer, posiblemente eso me va a dificultar por un tiempo hacer mi trabajo también como lo hacía antes, ¿no? Es un cambio definitivamente. Mis relaciones personales también van a verse modificadas. En el transcurso de esta plática vamos a hablar un poquito de cómo podemos lidiar con esos sentimientos, cómo podemos ayudar como seres queridos, como familiares, a que la persona con cáncer pueda cuidar su salud mental. Primero que nada, pues es importante reconocer estos cambios de sentimientos y obtener ayuda cuando sea necesario. Hablaremos primero sobre la ansiedad. La ansiedad significa sentirse incómodo, preocupado o asustado por una situación real o posible. Alguna cuestión como por ejemplo que pueda pasar. Por ejemplo, si a mí me sale una bolita aquí en el cuello, eso me puede preocupar, puede provocarme ansiedad por algo que puede pasar, ¿no? No forzosamente la ansiedad es únicamente hacia lo que estoy viviendo, sino ante una posibilidad. Por ejemplo, tengo una bolita, me da ansiedad que eso pueda llegar a ser algo malo, ¿no? Entonces, de alguna manera, la ansiedad es una respuesta normal, hasta cierto punto, es un sentimiento. Los sentimientos siempre son válidos y son normales. Es importante reconocer estos sentimientos, pero hay que tomar medidas para controlarlo o evitar que empeore. No toda ansiedad es enfermedad, pero la ansiedad continuada, la ansiedad que se pierde de control, que ya no podemos controlar, esta sí ya podemos hablar de que puede llegar a generar una enfermedad. Vamos a hablar de cuándo puede ser necesario pedir ayuda. Es normal sentir miedo cuando uno está enfermo, cuando uno está lidiando con una enfermedad como el cáncer. Las personas podemos tener miedo al dolor, a la muerte o a lo que podría sucederle a nuestros seres queridos. Y estos mismos sentimientos pueden ser experimentados por familiares y por amigos. Pero cuando ya estamos hablando de un trastorno de ansiedad, es que ya se presentan algunos síntomas, tanto mentales como físicos, que pueden afectar mi capacidad
para lidiar con mi día a día. Pueden afectar mi funcionalidad, mi trabajo, mis relaciones interpersonales. Síntomas como, por ejemplo, preocupaciones que son constantes a lo largo del día. Normalmente estos sentimientos que pueden dar de ansiedad son como olas, ¿no? De repente me siento preocupado, pero luego ya me tranquilizo, puedo hacer mis cosas. Cuando esto es algo constante o son preocupaciones que no me dejan en paz, entonces ya podemos estar hablando de un trastorno de ansiedad. También si esto empieza a afectar mi manera en la que yo como, o empiezo a sentirme con muchos síntomas, por ejemplo, gastrointestinales, dolores de cabeza, tensiones musculares, dificultad pues para conciliar o para mantener el sueño, ese tipo de situaciones ya me hablan que podría más bien ser un trastorno de ansiedad y no una respuesta de ansiedad normal hacia lo que yo estoy viviendo. Estos síntomas y signos pueden ser más graves si ocurren la mayor parte del día, casi todos los días, o si interfieren con las actividades diarias. Entonces, de nuevo, si esto es constante o afecta mis actividades diarias, entonces podría ser un momento para pedir ayuda. En esos casos, pues la derivación para una evaluación de salud mental podría ser útil. A veces, a pesar de tener todos los síntomas, una persona que tiene ansiedad puede negarlo, ¿no? Desafortunadamente no estamos acostumbrados a hablar de nuestros sentimientos, no estamos acostumbrados a reconocer cuando tenemos algún sentimiento adverso como tristeza o angustia o ansiedad. Entonces es importante tomar en cuenta que tenemos que ir creando como seres queridos, como proveedores de salud, como familiares de la persona con cáncer, un ambiente donde la persona tenga la confianza, la tranquilidad de expresar los sentimientos que tiene, a pesar de que estos sentimientos sean adversos. Reconozcamos que no hay sentimientos malos, ¿no? Hay sentimientos que son poco placenteros, pero son normales, ¿no? Entonces, si los podemos expresar, también disminuimos el riesgo de que esto se transforme en un trastorno. Luego hablaremos de depresión. De la misma manera como hablamos que la ansiedad de ciertas maneras, en ciertos puntos puede ser normal, también la tristeza es algo normal ante una enfermedad. No se puede estar siempre contento, no sería normal, no es algo tampoco que buscamos, que la persona nunca se sienta triste. Si yo o un ser querido mío recibe un diagnóstico de cáncer, la tristeza va a ser un sentimiento completamente normal y válido. Los sueños, los planes y el futuro pueden parecer inciertos con uno de estos diagnósticos. Sin embargo, la tristeza no es lo mismo que la depresión. La tristeza es un sentimiento, la depresión es una enfermedad. ¿Qué es lo que hace diferente la tristeza de la depresión? Si una persona está triste durante mucho tiempo o tiene problemas para realizar sus actividades cotidianas, entonces ya pudiéramos empezar a sospechar de depresión. Hablando de depresión mayor o clínica, esto ya dificulta que la persona funcione y siga los planes de tratamiento. Entonces, de alguna manera también va a empeorar el pronóstico de la persona con cáncer. No va a poder seguir tan fácilmente las indicaciones, los cuidados que necesita para su enfermedad. La depresión es sumamente común en las personas con cáncer. Ocurre en una cuarta parte de los pacientes con cáncer, en 1 de cada 4 pacientes. Sin embargo, esta se puede controlar. La depresión puede recibir tratamiento y se puede curar, puede uno remitir de la depresión. Pero hay algunos síntomas entonces que nos van a hacer pensar que la persona está teniendo depresión más allá que tristeza. No es solo tristeza, sino es depresión. Por ejemplo, este sentimiento de tristeza frecuente que está constante a lo largo del día o que ocurre más días sí que no. O sea, tengo más días donde me la paso triste que días donde estoy tranquilo o puedo experimentar alegría. Otra cosa importante es la pérdida de la capacidad para disfrutar cosas que normalmente me gustan. Puede ser que yo esté triste, esté preocupado por un diagnóstico, pero si un rato me pongo a platicar con mis familiares, o veo una película que me gusta, o me pongo a tocar un instrumento que me gusta, o leo y eso me da placer, de alguna manera logro despejarme y sentir gusto por estas actividades. Cuando tengo depresión, esa capacidad de sentir alegría se va perdiendo. Otras cosas que pueden pasar es sentimientos de culpa. Si yo hubiera hecho algo diferente, si no hubiera hecho, etcétera, etcétera. Y esos sentimientos como que van convirtiéndose en algo muy recurrente, muy constante, entonces también puede ser depresión. Cambios en el apetito, en el sueño. Una persona que come de más o come de menos a partir de la depresión, duerme de más, duerme de
de menos a partir de la depresión es también importante, aunque hay que tomar en cuenta también que en el paciente con cáncer pues también algunos de los tratamientos pueden llevar a estos cambios en el apetito, a estos cambios en el sueño. Entonces tenemos que hacer como toda una evaluación de todas las situaciones que está pasando el paciente. ¿Qué es lo que podemos hacer como pacientes, como familiares, como seres queridos de una persona con cáncer? Una cosa importante es animar a la persona a hablar, pero no presionarla. La persona hablará cuando se sienta lista, pero vale la pena crear este ambiente seguro en el cual la persona puede expresar todo lo que va sintiendo. Por ejemplo, decirle, oye, ¿cómo te has sentido? ¿No te ha dado tristeza? ¿No andas angustiado? Etcétera, etcétera. Vale la pena hacer este tipo de preguntas para abrir esa comunicación, pero no presionar. Si la persona dice, la verdad ahorita no quiero hablar de eso, respetar también eso en el paciente. Vale la pena compartir los sentimientos y temores que la persona o uno mismo pueda llegar a tener. Hay que escuchar atentamente los sentimientos del otro. Podemos ofrecer apoyo, pero no negar ni descartar los sentimientos. No se vale decirle a la persona, no estés triste, ¿no? O no te preocupes. Eso es una manera de invalidar los sentimientos del otro. Si yo tuviera cáncer o si un ser querido muy cercano tuviera cáncer y le platico a una persona y esa persona me dice, ay, pero mira, mejor ni te preocupes, o no, ay, pero no te sientas triste, anímate, échales ganas. Yo lo que sentiría en realidad es que me sentiría como que no está tomando en cuenta realmente lo que le estoy platicando, me sentiría poco escuchado y sentiría como que en realidad pues me está mandando pues muy lejos, ¿no? En realidad no me está escuchando, no está viendo empatía. Entonces no se vale decirle anímate, échale ganas, etcétera. Hay que escuchar a la persona. Es válido estar triste, ¿no? Eso me lleva a lo siguiente. Hay que recordar que está bien sentirme triste y frustrado. Hay que darle una validez al sentimiento del otro. Entiendo que te sientes triste. Tienes razón en estar preocupado, pero estoy aquí para ti. ¿Quieres hablarme más de esto? ¿Puedo ayudarte de alguna manera? Esas son posturas mucho más adecuadas para nosotros poder apoyar a un paciente o algún familiar de alguien con cáncer. También se vale obtener ayuda a través de consejería o grupos de apoyo. Muchos lugares donde se atienden a personas con cáncer también tienen grupos de apoyo a la salud mental y es muy válido. Es algo que posiblemente la persona en un primer momento va a decir, no, yo no quiero hablar con extraños de esto, es algo muy personal. Sin embargo, son lugares donde se pueden expresar de manera también a veces más libre los sentimientos y que pueden ayudar a que la persona pueda manejar mejor sus sentimientos y no llegar a un trastorno de salud mental. Vale la pena también que la persona con cáncer participe en actividades placenteras. Hay que invitar a la persona a participar, no obligarlo obviamente, pero si es una persona pues que le gusta el cine, bueno, pues vamos al cine, aunque sea un ratito, o si hay alguna reunión, o si hay alguna actividad que le guste, hay que tratar de involucrarnos en actividades placenteras, ya que también tenemos que hacer que el diagnóstico no sea tampoco el único eje de nuestra vida. Aún si es una enfermedad grave, aún si es una enfermedad que está provocando muchas molestias o sea una enfermedad incurable, tenemos que encontrar momentos del día en los cuales el diagnóstico de cáncer no es lo único en lo que estamos pensando, no es lo único en lo que nos estamos concentrando. Otras actividades que pueden ser útiles puede ser la psicoeducación. La psicoeducación puede ayudar. Esto combina la educación con el asesoramiento grupal e individual. Y para esto también hay grupos de apoyo en diferentes lugares, en diferentes también organizaciones que se encargan de cuestiones exclusivamente de cáncer. Las actividades como el yoga pueden ayudar y se recomiendan para algunos niveles de ansiedad. La meditación, la oración u otros tipos de apoyo espiritual también pueden ayudar. Se vale también que nos acerquemos a nuestras creencias espirituales. Obviamente esto es muy individual, esto es muy personal, pero el tener una enfermedad también nos puede hacernos volvernos a acercar a nuestras creencias individuales, a nuestras creencias espirituales, acercarnos a nuestro apoyo de alguna manera espiritual que podemos tener, y esto es algo sumamente útil también en esos momentos de la vida.
Otras cosas que podemos probar son ejercicios de relajación y respiración profunda, como estas meditaciones guiadas, donde uno respira lentamente mientras se va haciendo consciente de cómo está sintiendo cada parte de su cuerpo, si hay alguna parte que tenga tensión, si estamos tensos de una manera innecesaria, si estamos provocándonos alguna contractura muscular. El ejercicio, desde caminatas ligeras hasta una rutina regular de ejercicios, puede ayudar a reducir la ansiedad. Y vale la pena hablar también con el equipo médico sobre el uso de medicamentos contra la ansiedad o antidepresivos. Hay que tomar en cuenta que hay medicamentos que pueden ayudar muchísimo en este tipo de trastornos, que pueden permitirle a una persona con depresión severa empezar a sentirse mejor, menos desanimada, menos angustiada. Entonces, los medicamentos psiquiátricos, hay medicamentos que son sumamente seguros en pacientes con cáncer, que no les van a provocar adicción, que no van a afectar su tratamiento con cáncer. Lejos de eso, pueden mejorar su calidad de vida y también mejorar la posibilidad de que el paciente se apegue al tratamiento. Entonces, se vale también buscar ayuda médica por este lado. Por otro lado, hay que buscar ayuda profesional lo antes posible si el paciente tiene pensamientos suicidas o no puede dejar de pensar en la muerte. Si se comporta de tal manera que uno se preocupe por su seguridad, que esté realizando cosas que nos hagan preocuparnos un poco. Si no podemos comer ni dormir o no está interesado el paciente en sus actividades habituales durante varios días, o si tiene dificultad para respirar, suda o se siente muy inquieto. Todo esto son indicaciones de urgencia de buscar ayuda especializada lo antes posible. ¿Qué no hay que hacer? 1. Guardarnos los sentimientos. Eso es algo importante que hemos hablado a lo largo de esta presentación. Tampoco tenemos que obligar a hablar a alguien si no está listo para hacerlo. Tampoco hay que culparnos a nosotros mismos o a otra persona por sentirnos temerosos o ansiosos. También eso es algo importante. Muchas veces cuando nos estamos enfrentando a una enfermedad como el cáncer, podemos tener esta idea de, bueno, pues es que fumaba, bueno, es que no se cuidaba, pero eso es una manera de culpabilizar. Es cierto, el hecho de fumar aumenta el riesgo de tener cáncer. Hay otras cosas como, por ejemplo, no tener actividad física, etcétera, que también puede aumentar el riesgo de tener cáncer. Eso es cierto. Sin embargo, cuando una persona ya tiene cáncer, el culpabilizarlo y el decir, pues es que no hubieras fumado tanto, no sirve de nada, no es un abordaje que en realidad le ayude a la persona o a uno a entender lo que está viviendo, lo que está sintiendo. Tampoco vale la pena, cuando la persona esté sumamente deprimida o sumamente ansiosa, tratar de razonar con la persona, ¿no? Tratar de sacarla de eso por medio de palabras. Si la persona ya tiene un trastorno como tal, eso significa que lo que necesitamos es buscar ayuda, no buscar ayuda médica, buscar ayuda especializada, psicológica, que pueda ayudar a la persona. Como cuidadores o como seres queridos, va a ser muy difícil que simplemente razonando logremos ayudar a la persona. Por último, les hablo un poco sobre cuidados al final de la vida. Cuando una persona ya tiene una enfermedad en una fase terminal, ya no va a mejorar de la enfermedad, de todas maneras tenemos que proveerle confort, bienestar. Algo que nos tenemos que borrar definitivamente, tanto como cuidadores, familiares, seres queridos y también como personal de salud, es esta idea de no se puede hacer nada por un paciente. Así sea al final de la vida, siempre podemos darle mayor comodidad, mayor bienestar. Y esto incluye la atención en salud mental de nuestros pacientes. Es importante reconocer la depresión y la ansiedad y manejarlos en esta etapa de la vida. Se pueden dar antidepresivos, se pueden dar medicamentos para que el paciente duerma mejor, para que el paciente coma mejor, etcétera. Son cosas que se pueden hacer. Y la consejería, el apoyo espiritual, el apoyo psicológico tienen un lugar muy importante también al final de la vida. Hay que permitir también al paciente y a los seres queridos expresar sus sentimientos. Y hay que tomar en cuenta que las enfermedades crónicas y terminales tienen un alto riesgo de desencadenar problemas de salud mental. Pero por otro lado, también cursar un problema de enfermedad mental hace más difícil que mi tratamiento sea exitoso. Hace mucho más difícil que yo me involucre en mi salud. Entonces, hay que siempre recordar que no existe salud sin salud mental. Siempre van de la mano.
Entonces, en los pacientes con cáncer es algo que obviamente es sumamente importante. Pues esto sería todo por mi parte. Les agradezco mucho su atención. Dejo únicamente algunas palabras para tomar en cuenta que siempre podemos hacer algo por nuestro paciente y que la atención en salud mental en nuestros pacientes con cáncer siempre tiene que ser una piedra angular de ese tratamiento. Muchas gracias. María tiene 10 años y está contenta por haber regresado a la escuela, porque no solo es para el aprendizaje. La escuela fortalece la amistad y el compañerismo, te identifica e integra con sus valores. Si sientes tristeza o enojo, habla con una maestra, maestro u orientador de tu confianza. Para María y para ti, la escuela puede ser una gran aliada. Si quieres saber más o necesitas apoyo, llama a la línea de la vida, 800-911-2000, con ADIC. Gobierno de México. Hola, ¿qué tal? Soy Miguel Ángel Díaz y los invito a un minuto de lectura. El día de hoy les voy a leer un poema corto de Mario Benedetti que se titula Síndrome. Todavía tengo casi todos mis dientes y casi todos mis cabellos y poquísimas canas. Puedo hacer y deshacer el amor, trepar una escalera de dos en dos y correr 40 metros detrás del ómnibus. O sea, que no debería de sentirme viejo. Pero el grave problema es que antes no me fijaba en estos detalles. Gracias. Juntos por la paz, con ADIC. Gobierno de México. La Línea de la Vida es un servicio dedicado a la atención y promoción de la salud mental, así como a la prevención, recuperación y rehabilitación de sustancias psicoactivas y emergentes. Nuestro objetivo es brindar atención personalizada a toda la población, sin distingos, incluido todo el personal de salud que en este momento en particular necesita todo el apoyo que les podamos brindar durante los 365 días del año. El apoyo es multicanal, vía telefónica, redes sociales y presencial, de manera profesional y con calidez. Además, se favorece el acceso a otros servicios de salud especializados mediante derivaciones a quien lo necesite. Gobierno de México.